Hola, Dios les bendiga en gran manera. Espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Voy a compartir una pequeña enseñanza que espero que sea de gran edificación, y es: fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. Para comprender el tema, porque muchos se inquietan con esas palabras, debemos resaltar que nuestro Señor Jesucristo edificó una sola iglesia. Según Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia está edificada sobre las palabras del apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es importante tenerlo presente. La iglesia fue edificada el día de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 47. Y la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre, Hechos 20, 28. Es decir, nuestro Señor Jesucristo murió para hacer posible nuestra salvación. Primera de Juan 2:2. Y Efesios 5:23 nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Los salvos son añadidos a la iglesia, Hechos 2:47. Y es importante resaltar en este punto que Cristo y no la iglesia es el Salvador. No somos nosotros añadidos a la iglesia para ser salvos, sino Cristo nos salva y nos añade a su iglesia. Por eso la frase es: fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. Esto es importante entonces tenerlo presente, que solo Cristo viene por una iglesia, y es la que Él edificó. ¿Y cómo somos nosotros llamados para ser salvos, para ser parte de esa iglesia? Ahí recordamos lo que nos enseña 2 de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de que Dios nos llama, y llama a todo el mundo, porque la salvación es para todo el mundo, esto se hace por medio del evangelio. ¿Y cómo aceptamos ese llamamiento? Al oír con entendimiento el evangelio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Esto es importante tenerlo presente, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, el evangelio. ¿Cómo aceptamos entonces ese llamamiento? Entonces ya tenemos que debemos oír el evangelio, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 30 al 31 lo enseña. Al confesar a nuestro Señor Jesucristo, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario confesar a nuestro Señor Jesucristo. Y al ser bautizados para el perdón de los pecados. Bueno, también es importante en este punto que el bautismo es para el perdón de pecados. Muchas personas dicen: no, yo creí en Jesucristo y ya fui salvo y después fui bautizado. No, lo que nos enseña la palabra de Dios es que el perdón de pecados se efectúa en las aguas del bautismo. Hechos 2:38 lo enseña, y Marcos 16:15 al 16 igualmente lo enseña. Después de que nosotros salimos del agua, empezamos en ese momento una nueva vida, no antes. Porque también tenemos ejemplos de personas de que dicen que aceptaron a Jesús en su vida y que ya cambiaron. Y eso lo debemos exaltar, porque se ve un cambio muy importante en la vida de esas personas. Pero ante Dios, ellos están en sus pecados aún. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que es en el bautismo donde son perdonados nuestros pecados. Eso entonces lo resalto nuevamente, Hechos 2:38. Y a partir de ese momento, según Romanos 6, 3 y 4, aplica el evangelio en nuestra vida y somos añadidos a la iglesia de Cristo.
a la iglesia que nuestro Señor fundó. Hay que recordar que la iglesia se habla en sentido universal y local. Entonces somos añadidos a esa iglesia universal donde somos añadidos todos. Y hacemos parte de una iglesia local. Entonces acá es importante resaltar, vamos a hablar un poco sobre la iglesia en sentido universal y local. Entonces la iglesia es el grupo de personas que obedecieron el evangelio. Y es importante resaltar nuevamente que en las escrituras la palabra iglesia se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en sentido universal, compuesta de todos los salvos, Hechos 2:47, Efesios 1:22 al 23. También lo enseña Efesios 5:23, Colosenses 1:18. Este cuerpo está compuesto de todas aquellas personas que han obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está al leer, por ejemplo, Hechos 2:36 al 47, se da cuenta donde nuestro mismo Señor Jesucristo añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y la palabra iglesia también se refiere en el sentido local, es decir, que se encuentra en un lugar definido. Esto también es importante tenerlo presente. Cuando un grupo de cristianos están reunidos para adorar a Dios, es llamado iglesia. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 11:17 al 34. Entonces ahí, por ejemplo, dice el grupo de cristianos que estaba en Corinto es llamado la iglesia de Dios que estaba en Corinto, 1 Corintios 1:2. Y otro ejemplo es el grupo de cristianos que estaba en Tesalónica, llamado la iglesia de los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:1. Normalmente esto lo quiero resaltar porque hay personas, debemos comprender que hay personas que piensan que la iglesia es el lugar donde nos reunimos, es decir, el local o la casa o el parque. Pero nosotros debemos ya comprender que la iglesia entonces es el grupo de personas que se reúnen con el fin de adorar a Dios. Y acá voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, Hechos 5:11 nos dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No se hace el énfasis de que está hablando de las personas. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Nuevamente nos habla que la iglesia son personas. Hechos 11:22 dice así, hermanos. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces queda descartado que la iglesia se refiera a un edificio o templo de reunión. Esto es importante entonces tenerlo presente, que no es el lugar donde nos reunimos la iglesia, sino es el grupo de personas que se reúnen con el fin de adorar a Dios. Entonces esta era la pequeña enseñanza que quería compartir. La iglesia de Cristo también se rige por normas y todos debemos cumplirlas. Por eso nosotros hablamos conforme a las palabras de Dios, 1 de Pedro 4:11. Entonces la iglesia de Cristo tiene normas que se deben cumplir. Por ejemplo, celebrar la cena del Señor cada primer día de la semana. Hechos 27 lo enseña. Nos enseña la ofrenda para los santos. Es mandamiento, 1 de Corintios 16:1 y 2. ¿Y para quién es esa ofrenda? Nos enseña que es para los santos. Mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos, Romanos 15:25, 2 de Corintios 8:4 dice, este servicio para los santos, 2 de Corintios 9:1, cuanto a la administración para los santos. La iglesia de Cristo tiene enseñanzas y clases bíblicas, debe alimentarse. Así como nosotros necesitamos el alimento físico, necesitamos el espiritual. Y toda iglesia debe enseñar. Esa es también parte de su obra. Cantamos himnos sin tocar instrumentos de música. Ya tenemos el mandamiento, Efesios 5:19, Colosenses 3:16, Hebreos 13:15. Nos habla que debemos cantar y no tocar.
oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso mismo nos lo enseñó nuestro Señor Jesús. No oramos directamente a nuestro Señor Jesús, sino al Padre en el nombre de Jesucristo, es decir, por su autoridad, conforme a su voluntad. Entonces, mis hermanos, estar en la iglesia verdadera es la única garantía de salvación. Aquí es muy importante resaltar que nosotros no podemos apartar a Cristo y a la iglesia. Es decir, yo estoy bien con Jesús, pero no me congrego. No, o sea, eso es incoherencia total, no somos coherentes con la palabra de Dios. Si usted cree estar bien con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, usted debe estar en Cristo y en su iglesia. Porque el Señor nos manda a congregarnos. Es mandamiento de nuestro Señor congregarnos cada primer día de la semana. Entonces esto es importante resaltarlo. Si usted creía estar bien con Dios, pero no se está congregando, está actuando mal. Entonces, estar en la iglesia verdadera es la única garantía de salvación. Recordemos que Cristo edificó una iglesia. Mateo 16, 18. Conocemos sus características a través del Nuevo Testamento, ahí conocemos la voluntad de Dios. Y debemos recordar que la iglesia estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso usted lo puede confirmar, por ejemplo, en Efesios 1, del 3 al 14. Y nos dice que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió, eligió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha. Y estas bendiciones solo se encuentran en Cristo. Fuera de Él no podemos encontrar estas bendiciones, mis hermanos. Entonces, aquí también recordamos, hablando de Efesios un poco, lo que Dios predestinó, pues ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, su plan de salvación, el Evangelio, para salvar al mundo. Este plan exigió el sacrificio de su único Hijo y tuvo su cumplimiento en el establecimiento de la iglesia. Aquí nuevamente nos resalta, ¿se dan cuenta la importancia de la iglesia? Entonces el pasaje nos enseña que nos Jesucristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, fuimos escogidos para estar en Cristo por medio de la obediencia al Evangelio. Al estar en Cristo, estamos en su iglesia. Recuerde, Cristo es la cabeza de la iglesia. Volvió nuevamente la señal, unas disculpas. Nuevamente resalto, mis hermanos, amigos, que al estar en Cristo estamos en su iglesia y no podemos separar a Cristo de su iglesia. Muchas veces se comete ese error. Entonces esta era la enseñanza que quería compartir hoy, esta pequeña reflexión, el por qué la frase fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación, es porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo nos salva y nos añade a su iglesia. Entonces, recuerden, fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. Que Dios les bendiga en gran manera, esperando que esta enseñanza sea de edificación para todos. Les envío un fuerte abrazo y de paso le pido por favor que me lleven en oración para seguirme recuperando. Pasé por una fuerte gripa y pido también oración por mi mamá, la hermana Janet, que también está bastante indispuesta. Entonces, que Dios les bendiga, mis hermanos, y les envío un fuerte abrazo.